Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión número 65 correspondiente al sábado 16 de marzo de 2024. Emitimos desde la ciudad de Cali, suroccidente de Colombia, en el Valle del Cauca. Les habla Luis Alfonso Mena. Hoy tenemos unos invitados y unas invitadas muy importantes para analizar el acontecer de nuestro país y especialmente la propuesta formulada en el día de ayer en el acto de masas en Puerto Resistencia, en el suroriente de Cali, por el presidente Gustavo Petro, en relación con la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos con nuestros temas. El primero de ellos, sin duda alguna, es la enorme manifestación realizada ayer a instancias de la minga social, comunitaria, popular, indígena y a instancias también del presidente Gustavo Petro. Esta es la imagen del día. Miren ustedes, y de la semana, el presidente Gustavo Petro reunido con el pueblo frente al monumento de la resistencia, ese monumento que la oligarquía caleña y vallecaucana ha querido tumbar. Entre otras cosas, el presidente planteó que el Ministerio de Cultura debe proponer convertirlo en monumento nacional, el monumento de la resistencia. Vamos a hacer un rápido recorrido a lo largo de la forma como se cumplió la convocatoria popular. Recordemos que desde el 13 de marzo se convocaron las mingas indígenas populares del suroccidente del país, no solamente del Cauca, del Cric y del Valle del Cauca, sino también numerosas organizaciones sociales, culturales, políticas, que apoyan el proceso de cambio que está en marcha en Colombia y que querían plantearle al presidente de la República una serie de puntos en procura de la defensa del territorio, de la paz y en procura también de que haya una concertación con las fuerzas populares para la ejecución del presupuesto para beneficio de las comunidades. Este es un recorrido que hicimos ayer. Ayer estuvo Periodismo Libre, estuvimos en Periodismo Libre recorriendo desde la Universidad del Valle hasta Puerto Resistencia, caminando al lado del pueblo, no como hace el periodismo amañado, el periodismo de la derecha, los embrutecedores que se apoltronan en una tarima que les arman allí para que estén exentos de sol y ellos prefieren no untarse de pueblo. No, Periodismo Libre estuvo en las calles. Estas son fotos que tomé directamente recorriendo al lado del pueblo la minga indígena a lo largo de toda, desde la Universidad del Valle hasta la autopista Simón Bolívar y de ahí derecho hasta Puerto Resistencia. Allí pudimos encontrar una serie de expresiones hermosísimas del pueblo colombiano, especialmente el caleño. Como digo, se reunieron comunidades procedentes del Cauca, que constituyen una gran organización social y comunitaria, principalmente por el CRI, pero también por otras organizaciones sociales, políticas y populares, también de Caldas, también del Chocó, también de Putumayo, también del departamento de Nariño, de todas las comunidades, incluso del Huila, es decir, el suroccidente del país, y allí pudimos captar estas imágenes del pueblo del suroccidente colombiano brindándole respaldo al proceso de cambio en nuestro país liderado por el presidente Gustavo Petro. Y hacia las 4:30 de la tarde el presidente llegó a la convocatoria en Puerto Resistencia, no sin antes las comunidades allí nutrirse con ollas comunitarias que montó el mismo pueblo, las comunidades indígenas de todo el suroccidente, las organizaciones sociales, etcétera. Esto solo se ve en el pueblo, ¿no? El pueblo es el que está desarrollando su propia política de autoconvocarse, de responder a las convocatorias del presidente de la República. Y el presidente, luego de escuchar los planteamientos de los líderes de la minga indígena, especialmente del CRID y también de la primera línea que
reconocieron su liderazgo y consideraron que era un hecho histórico lo ocurrido en el día de ayer, 15 de marzo del año 2024, en Puerto Resistencia, cuando se traza una especie de parábola entre las luchas de 2021 que se estaban empezando a dar hace 3 años y 2024. Allí el presidente de la República intervino e hizo una serie de planteamientos medulares. Yo los voy a invitar a que en nuestro canal de YouTube se acerquen al discurso completo del presidente, que dura 1 hora 5. Lo vamos a colgar después de esta emisión. Esta emisión también queda grabada, pero quiero hacer un rápido balance, un resumen grosso modo de los principales planteamientos del presidente, que fueron todos medulares, todos importantísimos. Yo considero que es uno de los discursos, una de las intervenciones públicas más importantes que marcan el hito de este proceso político. Ya ha tenido muchísimas intervenciones medulares, ya lo hemos destacado en Bogotá, en las regiones, pero esta de Cali, por haber sido desarrollada en Puerto Resistencia, un lugar icónico de la resistencia popular del pueblo caleño, que en la represión desatada por el régimen de Iván Duque le costó al pueblo caleño más de 47 vidas y numerosos detenidos, desaparecidos, etcétera, mucha persecución. Pues al realizarse en este punto icónico de las luchas sociales y populares en Cali, pues reviste también mucha importancia, pero también por los planteamientos que formuló el presidente Gustavo Petro. Hizo un rápido recorrido de las luchas, incluso desde la colonia, de las resistencias de los comuneros, de las luchas de los pueblos indígenas contra el sometimiento al que fue llevado por los colonizadores imperialistas españoles, y luego desembocó en la época contemporánea, y dijo que él es la primera línea de la resistencia, que él lidera la primera línea de la resistencia. Digan lo que digan las revistas y los pasquines y los medios de las oligarquías. Y propuso, como decíamos, que el Ministerio de Cultura se proponga impulsar Puerto Resistencia y este bello monumento construido por el pueblo como monumento histórico. También denunció de nuevo que la amenaza contra su gobierno persiste, que la guerra sucia, que la lawfare, que la amenaza de golpe de Estado persiste. Hizo graves denuncias contra el exfiscal Francisco Barbosa, quien dijo que se dedicó a perseguirlo y a tratar de meterlo a la cárcel bajo maniobras, allanamientos a diferentes medios alternativos, a personas que estaban investigando las irregularidades en la fiscalía, etcétera, etcétera. Denunció que utilizaron patrañas, entrampamientos, para lo cual utilizaron a pasquines con sede en Bogotá, a medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Denunció que el golpe de Estado sigue siendo un objetivo de las oligarquías, de las élites que quieren acabar con su gobierno, que ha habido gente que ha tratado de infiltrarse para tratar de frenar el proceso de cambios, que el aparataje jurídico que ha heredado el gobierno, pues porque estamos en un sistema heredado, oligárquico, de un aparataje, lo que Althusser denominaba la superestructura estatal. Todo eso está torpedeando la gestión del gobierno. También planteó que si las instituciones, y esto es lo que vamos a analizar de fondo, no solamente en este primer segmento, sino con los otros invitados, si las instituciones, valga decir el Congreso de la República, donde es mayoría todavía los partidos de la oligarquía, si el Consejo de Estado, si la Corte Suprema y la Corte Constitucional, que también hacen parte del entramado de golpe blando, son inferiores a los reclamos populares, son inferiores a las urgencias de reformas sociales que van en beneficio del pueblo, si son inferiores a esos cambios por los que votó con 11.300.000 votos del pueblo colombiano, entonces se hará necesaria la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar este libro, para reformar este documento, la Constitución Política de Colombia, que sería la única manera de modificar ese modus operandi del sistema del régimen jurídico oligárquico. Entonces,
Ese es el planteamiento medular surgido de esta convocatoria y que tiene hablando a todo el país. Y al final del encuentro firmó con las comunidades allí representadas un acuerdo para estrechar los vínculos entre las masas populares, el pueblo organizado y su gobierno. Primero, sentarse con la minga a construir la paz. Segundo, hacer las transformaciones que urge el suroccidente colombiano. Y tercero, considerar a la minga popular, indígena, social, comunitaria como su gran respaldo y su gran apoyo. Y eso lo expresó en el discurso que vamos a ver ahora y en los apartes que vamos a destacar. Vamos entonces a mirar rápidamente algunos apartes de la intervención, sobre todo al final del presidente, que consideramos medulares y es necesario que queden aquí documentados en Periodismo Libre. Vamos a iniciar cuando él plantea la urgencia de las reformas sociales que están siendo torpedeadas por la oligarquía y sus mandaderos congresistas, senadores y representantes en el Congreso Nacional de la República. Monumento. Quieren borrarnos de la historia nacional y no es por paranoia, es lo que se está moviendo en la realidad del país. Podemos cambiar a Colombia así. Podemos hacer la reforma a la salud. Podemos hacer la reforma laboral. Podemos hacer la reforma agraria. Podemos construir más igualdad y justicia. A estos puntos que ustedes me presentan, participar en el proceso de paz. La paz en realidad es la transformación del territorio. La paz se hace con el pueblo. La paz se hace constituyendo el poder popular en el territorio. ¿Qué es poder popular? Que el que decide es el pueblo. Y se hace a través de instrumentos, de asambleas populares en los municipios, en la vereda, en el departamento. Aquí a este punto de la participación yo les digo que sí, que construyamos el poder popular en el suroccidente de Colombia. Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Este es uno de los planteamientos medulares del presidente, construir poder popular. Él denunció cómo quiso vincular una serie de personas de supuestamente alto nivel a su gabinete como mecanismo de reconciliación, como mecanismo de amplitud, pero esas personas que vinculó ya sabemos quiénes son, por ejemplo, el señor Alejandro Gaviria, ¿no? Y otros personajes, la exministra Cecilia López en Agricultura, todo un cenáculo que ha salido a despotricar después del gobierno, que no contribuyeron a los cambios, no entendieron su objetivo de amplitud, de pluralismo, no, lo que hicieron fue tratar de empotrarse para usurpar los ministerios y entrabar los cambios. Ese es un planteamiento autocrítico que hizo el presidente. Ahora el presidente plantea digamos que en un giro de fondo estratégico de desarrollar su gobierno con la gente más comprometida, como debió ser al principio, pero como decimos, en el primer año se intentó generar un ambiente de amplitud que no fue respondido con lealtad ni con altura por las personas que fueron vinculadas y fueron sacadas del gobierno nacional. Sigamos. Como un ejemplo para Colombia. Como un ejemplo para Colombia. Lo que los estoy invitando es que las fuerzas indígenas de la región, las fuerzas negras de la región, ojo, si nos matamos entre nosotros, nos acabamos. La violencia en Colombia ya no es el gobierno contra el pueblo, el gobierno somos nosotros. Hay todavía algunos que no lo creen o que no lo hacen, pero hoy la violencia es entre el pueblo mismo, entre la gente misma del pueblo, entre indígenas y negros metidos en organizaciones
que no están colocando la voluntad popular al frente, sino los negocios. Y eso tiene que acabar. Revolucionario solo tiene un comandante: el pueblo. No hay más comandante para uno o una revolucionaria que el pueblo. Lo otro son tiranías sobre el pueblo, son degradaciones sobre el pueblo, es no permitirle organizarse libremente, es no permitirle unirse libremente, es no permitirle que en libertad tome decisiones allá en su caserío, allá en ese lugar del Pacífico, allá en la montaña, allá junto al volcán, aquí en la... Fíjense lo interesante, ¿no? Lo revolucionario es unirse con el pueblo, por eso llama al poder popular y llama a la creación de coordinadoras de fuerzas populares municipales. Es un llamamiento que viene haciendo desde el año inmediatamente anterior, con esa gran movilización que hubo el 7 de septiembre. Pues aquí lo vuelve a reiterar en Cali. Sigamos. Gran ciudad. Por tanto, si queremos la paz, empecemos en esta región del suroccidente constituyendo el poder popular. Ya lo tenemos, las fuerzas están organizadas, mejor que en cualquier lugar del país. Lo que hay es constituir los comités municipales populares, llamémoslos así, de coordinadoras populares, respetando la diversidad de cada fuerza, de cada quien. No se trata de imponerle al otro, se trata de juntarse con el otro, con la otra. En cada municipio de los suroccidente de Colombia, y se debe extender al resto del país, hay que construir el comité coordinador de fuerzas populares abierto, sin exclusiones, pacífico y democrático. ¿Para qué? En primer lugar, para contarle a la población qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere. Cuando hablamos de industrializar a los campesinos agricultores, cuando hablamos de construir las cooperativas, cuando hablamos de crear las unidades de médicos y enfermeras que visiten al niño y a la niña en cada barrio, en cada vereda, cuando hablamos de la reforma agraria, cuando hablamos de la renta ciudadana, cuando hablamos de usar el dinero público para darle un bono pensional a cada viejo y vieja que haya vivo en este país. Eso es lo que queremos, organizar entonces la comunidad. Eso es lo que queremos, dice el presidente, organizar a la comunidad. Esa es la consigna del momento, organizar a la población a través de las coordinadoras o comités de fuerzas populares en los municipios y obviamente que nacen desde los barrios. Ese es un llamamiento medular del presidente Gustavo Petro. Seguimos. Pero va a llegar un momento en donde intenten atentar contra el voto popular. Y ahí hay que salir. Y ahí no es solo el suroccidente, ahí es todo el país entero. Y ahí no es a defender el barrio como hicieron hace 2 años. Ahí es a rodear el poder. Ahí es a tener el poder popular en paz y en democracia, pero con la contundencia de millones de colombianos y colombianas. Ojalá eso no tenga que llegar. Ojalá aquí se pueda sentar realmente las instituciones de Colombia y hacerle caso a la Constitución de Colombia. Llenarse de pueblo. No saber que su objetivo no es el rico de la generadora eléctrica, sino que su objetivo es el niño con sed en La Guajira, que no es la carbonera que se chupó el agua de La Guajira, sino que es la mujer que no encuentra en el pozo agua para darle de beber al niño o a la niña. Ese es el objetivo de las instituciones, que el objetivo de la ley no es como un banquero se lleva la plata de los cotizantes a los cuales nunca le dará una pensión para el exterior, para otras economías,
sino cómo se usa ese dinero en Colombia y cómo de verdad puede volverse pensión al cotizante de hoy, un pensionado mañana, y cómo el viejo y la vieja de hoy puede tener una pensión. Y es aquí donde, después de esta argumentación, de esta sustentación del incumplimiento de las instituciones a las urgencias del pueblo, a las necesidades del pueblo y a aquello por lo que votó el pueblo en las elecciones de 2022, es cuando el presidente empieza a plantear su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para que al transformar la carta política se puedan materializar las reformas por las que votó el pueblo. ¿Cómo logramos que esa fuerza de la salud pueda salir preparada a la vereda, al campo, a llevar la vacuna, a llevar la primera curación, a lograr que la enfermedad pueda retroceder, pueda ser derrotada en el campo en donde viven los pobres, allá en las regiones de las negritudes, allá en el pueblo excluido, allá en las mayorías nacionales? Les propongo entonces una inmensa movilización en el suroccidente de Colombia. Otra vez, pero con todos y todas, organizando primero esas coordinadoras populares municipales, organizando el poder popular. Mostrémosle a Colombia cómo es el poder popular, cómo es que se construye la paz, cómo es que se construye la democracia y cómo es que se construye la historia de Colombia. Ustedes proponen que la inversión vaya al territorio, es lo que queremos. No puedo extenderme mucho porque ya hay varios desmayados del cansancio. Ustedes proponen que los armados hagan un acuerdo humanitario. Es lo que hemos propuesto en las mesas. Ustedes deben ir a esas mesas, la gente del territorio, y ver lo que pasa allí. A esos que están armados, nosotros no solo les decimos un acuerdo humanitario, sino que ya se acabó la guerra, que aquí lo que hay es una lucha política y hay que entenderla. No hay una guerra de fusiles. Los fusiles hoy no están contra el pueblo. Vamos a hacer un examen de lo que hizo el nuevo SMAT con las niñas y las jóvenes en Medellín y en Bogotá. En mi gobierno eso no se hace más. Al pueblo no se le golpea, porque algún politiquero se sacia en sus placeres internos pensando que gobernar es golpear a las mujeres, al pueblo. Eso no va en mi gobierno y eso va a tener un proceso y una responsabilidad pública. En mi gobierno los fusiles no van contra el pueblo. Primero tendrán que ir contra el presidente. En mi gobierno los fusiles apoyan la Constitución, la democracia y la paz. Y es lo que queremos construir en Colombia. En mi gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin inocencias ingenuas. Atención, aquí el presidente entonces ya plantea su postura medular, la propuesta de la constituyente. Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado
y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Política, lo cual implicaría pues una serie de pasos que más adelante vamos a explicar, pero es una salida radical al entorpecimiento, a la forma como están siendo atacadas las reformas sociales por los mandaderos de las oligarquías, del gran empresariado, sobre todo el financiero y de los latifundistas en el Congreso de la República. La propuesta medular del presidente Gustavo Petro. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Cumplirá con estos 3 propósitos. El acuerdo humanitario con ustedes en las mesas. La inversión en el territorio. La semana entrante vamos a los sures, ya pasamos por el litoral pacífico. Y la orden que tiene cada ministro y ministra no es ser un burócrata oyéndole a los funcionarios del anterior gobierno qué es lo que se debe hacer con el dinero público. Es haciendo los planes con ustedes para llevar el dinero público a las obras que ustedes ordenen. Es transformar el territorio, porque esa es la base de la paz. Pero a cambio, compañeros y compañeras, porque yo sé a dónde vamos, la transformación real del país no le gusta a mucha gente, a la que sí le gusta la sangre, la tortura, la muerte de la gente. Entonces tenemos que derrotarlos, porque vienen por el gobierno, quieren paralizarnos y eso no es posible. Y el método es la paz, no la violencia. El método es organizarnos desde aquí, desde esta plaza de la Resistencia, ante este monumento de los jóvenes, que es un monumento de su valentía, de su lucha, de su esperanza y de sus sueños. Me comprometo y comprometámonos como fuerzas sociales a organizar en todo el suroccidente las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y a invitar al país a hacerlo, a movilizar la población, no 10,000, 100,000, 200,000, 500,000 seres humanos del suroccidente de Colombia, para pedirle a Colombia toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible. Este presidente se restea hasta donde sea para lograrlo. Ese es mi propósito, es mi voluntad. Mientras esté vivo, lucharé, trabajaré todos los días, porque los sueños del pueblo colombiano, la paz de Colombia, la posibilidad de la historia, el país de la belleza y la potencia mundial de la vida, puedan gritarle a toda la humanidad que lo hicimos en Colombia, que demostramos en la historia que es posible cambiarla ahora y que es posible que tengamos entonces una sociedad que no se mate entre sí, que no aplauda el genocidio de los niños, que no aplauda la muerte de la naturaleza y que pueda ser vibrante una democracia multicolor, una potencia mundial de la vida, una Colombia humana. Gracias, muy amables compañeros.
el pueblo del suroccidente de Colombia expresó contundente respaldo al presidente Gustavo Petro, y el presidente Gustavo Petro respondió al pueblo del suroccidente colombiano asumiendo los compromisos que le planteó su propio pueblo: sentarse con la minga, con las comunidades a construir la paz, hacer las transformaciones que urge el suroccidente de Colombia, Valle, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, los departamentos del eje cafetero, y que todo este movimiento, todo este encuentro popular de masa realizado ayer en Puerto Resistencia se constituya en su punto de apoyo fundamental para, multiplicado 100.000, 200.000, 500.000, como él lo dijo en sus propias palabras, movilizarse por toda Colombia a hacer lo mismo. Solo el pueblo movilizado en las calles puede garantizar que su propuesta de asamblea constituyente salga adelante y no se la tome la derecha, como ocurrió, por ejemplo, en Chile. Entonces, esa propuesta requiere de la movilización popular. Si las instituciones, los mandaderos de la oligarquía en el Congreso siguen torpedeando las reformas, si las instituciones del viejo y destartalado aparato burocrático y jurídico siguen torpedeando desde el Consejo de Estado, ya le tumbaron a todos sus representantes diplomáticos en México, por ejemplo, esa fue la última noticia. Siguen desatando su guerra sucia, su lawfare, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, etcétera, que le han tumbado decretos como el de la emergencia social en La Guajira o como el de la CREC. Pues entonces se impone una reformulación, una reestructuración de la Carta Política de 1991 que él apoyó, pero que ahora así está convertida en una colcha de retazos por las oligarquías. Bien, para finalizar esta primera parte de nuestro programa en el día de hoy, dedicado a un informe especial sobre la minga de ayer, viernes 15 de marzo, en el suroriente de Cali, en el popular sector de Puerto Rellena, que ya no se llama así, se llama Puerto Resistencia, pues quiero pasar una de las varias entrevistas que hicimos con una líder popular, Sonia Rivas, aquí, con quien hablamos, y creo que refleja mucho de ese sentir popular que se expresó ayer en Puerto Resistencia. Escuchémosla. En Periodismo Libre estamos con Sonia Rivas, líder social popular de Cali. Sonia, usted está en el acto esperando al presidente de la República. ¿Cuál es la expectativa del pueblo caleño en relación con la presencia del primer mandatario, el jefe del Estado, en Puerto Resistencia? La expectativa es de que él venga a su territorio donde ha sido apoyado y venga a reconciliarnos a todos y a traer ese mensaje de unidad y de fraternidad por la justicia social y por todos. ¿Qué le plantearía usted al presidente si tuviera la oportunidad de hablar con él frente a frente? Que nunca baje los brazos, que esta lucha se ha esperado por muchos años y nosotros necesitamos que sigamos adelante con este gobierno para los cambios y las reformas que merecemos los colombianos. ¿Qué están haciendo en sus comunidades, Sonia, en relación con la defensa de las reformas sociales que las élites en el Congreso de los partidos de la oligarquía están torpedeando? Respaldando, dando buen ejemplo, cubriendo espacios como las JAL, las juntas de acción comunal, fundaciones, todo luchando con esa misma perspectiva de gobierno. Vamos por el cambio y el presidente, rodeado por todas sus bases, con él vamos a seguir este cambio que tanto ha merecido este país y que no ha podido llegar a nosotros por lo que ya sabemos, la ignorancia infundada y el miedo. Y la dependencia de los medios embrutecedores, ¿no? Embrutecedores y los embrutecidos que han permitido, pero que les cambian ese chip, vamos por esa y cada vez son menos. Finalmente, ¿qué sigue ahora en sus comunidades? Mis comunidades, replicar siempre estas manifestaciones de amor por este país. No hay otra forma diferente que unirnos y luchar. No es un gobierno para una sola clase, es para todos, pero defendiendo todas las injusticias que hemos vivido durante tantos años. Gracias, Sonia. A usted.
Bueno, ahí estaba Sonia Rivas, una líder popular de la ciudad de Cali, que estaba ayer como miles de mujeres, hombres, niños, ancianos, gente de todas las procedencias sociales, el pueblo de Cali, el pueblo del Valle, el pueblo del Cauca, de Nariño, de Putumayo, gente del Huila, gente del eje cafetero, del Chocó, de las comunidades de Buenaventura, de los barrios de Cali, de Jamundí, de Yumbo, presentes en esta movilización, esto que yo denominé también encuentro de masas populares con el presidente Gustavo Petro. Y allí tuvimos oportunidad también de hablar con Ángel Alberto Aguirre, uno de los líderes sociales fundadores de Puerto Resistencia. Vamos a escuchar la entrevista con él. Estamos con Ángel Alberto Aguirre, líder cívico, popular, social del suroccidente de la capital del Valle del Cauca, específicamente de todo este sector de Puerto Resistencia. Antes lo llamaban Puerto Rellena, ahora es Puerto Resistencia y así se le debe llamar. Coméntenos, Ángel, un poquito de la historia de este lugar, usted que fue uno de los fundadores de este punto de la resistencia. A ver, Puerto Resistencia nace el 22 de noviembre del 2019. Es una convocatoria ante la situación que se presentó en el marco del paro convocado el 21N del 2019. Como todos sabrán, sucedió los hechos del 21 de noviembre en la noche, donde decían que se estaban entrando, que estaban haciendo cualquier cantidad de circunstancias. Nosotros, conscientes de que habían actores extraños generando una lectura inadecuada de la justa reclamación de los sectores populares, convocamos el 22 de noviembre del 2019 a salir a una manifestación, a un cacerolazo, para manifestar que los sectores populares estaban reivindicando las justas luchas. A las 6 de la tarde en la panadería convocamos a la comunidad, cada vez se va uniendo más gente y terminamos a las 9 de la noche con una actividad de más de 1000 personas, y en el marco de ese periodo de las 6 de la tarde a las 9 de la noche se nombra este espacio como Puerto Resistencia. Y así surge Puerto Resistencia, y ahora Puerto Resistencia está esperando al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted esta situación, esta parábola desde 2019 hasta 2024? Muy contentos, realmente en el 2019 ni nos imaginábamos la fuerza y la lucha. Han sido procesos en diferentes momentos, pero reivindicando la lucha del Oriente, la lucha de los vulnerables, la lucha del pueblo, se ha salido a manifestarse. Y hoy es como el momento cumbre, la conclusión de todo un proceso van a ser 5 años de trabajo, de insistencia, de participación de diferentes sectores de la ciudadanía caleña, principalmente del oriente, suroriente de la ciudad, que fueron conscientes de la necesidad de salir a manifestar y reclamar las reivindicaciones de los sectores populares. Finalmente, usted ahora encabeza o es uno de los líderes de Baluarte Campesino. ¿Qué van a plantearle al presidente? Baluarte Campesino es la otra lucha que nace para visibilizar la situación y la necesidad de los sectores rurales de este país. Baluarte surge a partir del 3, 4 y 5 de noviembre, 4 5 de diciembre del 2022 en la Cumbre Nacional Agraria. Se ve la necesidad de generar un espacio de unidad, de vinculación de las fuerzas campesinas. Y es así como empezamos desde marzo del 2023 a convocar a las fuerzas sociales a hacer una reclama y a integrar. Nosotros salimos como una fuerza de unidad, una fuerza de reivindicación del sector rural, pidiendo y solicitando que efectivamente la reforma agraria que propone este gobierno, en cabeza del doctor Gustavo Petro, sea una realidad para los pueblos.
Hoy venimos a reivindicar la defensa del medio ambiente, la construcción del territorio en torno al agua, el campesino sujeto de derechos de manera real y efectiva, y a fortalecer la unidad campesina como una necesidad vital para el desarrollo del país. Una adenda a esta entrevista, miles de personas esperan ya al presidente aquí en Puerto Resistencia. ¿Qué le dice usted a la gente? Que sigamos unidos, que todavía la lucha está en camino, que todavía no hemos ganado, que necesitamos la unidad del pueblo, unidad de los sectores indígenas, de los sectores populares, del campesinado, de todas las fuerzas sociales, porque en el 2026 tenemos que mantener el gobierno en favor de los sectores populares y para hacer Colombia potencia mundial de la vida y Federación Baluarte Campesino es el camino. Muchas gracias, Ángel Alberto. Con mucho gusto. Perdón. Una fallita allí en el audio. Esa era la entrevista que hacíamos con Ángel Alberto Aguirre, líder de esta comunidad donde se llevó a cabo ayer el encuentro de masas del presidente Gustavo Petro con el pueblo del suroccidente del Valle del Cauca. También hablamos allí con Sigifredo Arévalo Osorio, otro de los líderes veteranos de las luchas sociales y políticas en este sector popular de la ciudad de Cali. Allí se congrega una gran cantidad de barrios populares y allí hablamos con Sigifredo Arévalo. Bueno, estamos con Sigifredo Arévalo Osorio, líder social de Puerto Resistencia, también otro de los fundadores de este punto icónico, ya un hito de la ciudad de Cali en materia de resistencia y luchas sociales. Sigifredo, ¿cómo espera usted la presencia del jefe del Estado, Gustavo Petro, en este punto tan importante para Cali? Bueno, es muy importante la llegada de Gustavo porque pues, este punto se lo ganó la ciudadanía de Cali, se lo ganó en un momento muy álgido y pues creo que Cali se lo merece y este punto específicamente es un punto que se fundó en el 2019, antes de la pandemia, y fue uno de los puntos si se quiere más icónicos de ese primer levantamiento, porque todo el mundo habla del levantamiento social del 2021, pero realmente ya había un precedente 2 años anteriores donde la gente estuvo saliendo todos los días y este punto fue uno de los puntos donde se construyó todo el proceso de la resistencia. Aquí desde el 19 de noviembre estuvimos aquí y efectivamente pudimos mantenernos prácticamente 6 meses. Creo que podía haber pasado muchísimas cosas, pero pues le llegó la salvavidas a Duque con la pandemia. Pero realmente este grupo, este punto está adquiriendo demasiada fuerza. Creo que lo que pasó en el 2021 no fue gratuito, sino que ya había una siembra y esa siembra se cosechó en el 2022 en ese gran levantamiento social. Y se produce una parábola y estamos de 2019 y sus luchas a 2024 y la defensa de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué están haciendo ustedes en República de Israel, en Periquillo, en el antiguo Puerto Rellena, en todos estos barrios populares del suroccidente, para defender las reformas que la oligarquía le está torpedeando al presidente? Nosotros construimos un movimiento que se llama la Juntanza Popular. La Juntanza Popular caminó 14 de las 25 de comunas que hay y ese trabajo se vio reflejado en las elecciones. Una buena parte de la gente de las comunas que caminamos sacamos una muy buena cantidad de diles y hoy estamos enfocados a que hay que construir organización social.
Creemos que hay que organizar a los obreros, hay que organizar a la gente fundamentalmente de los sectores informales, hay que organizar a las madres cabeza de hogar, y en eso estamos. En este momentico estamos precisamente tratando de armar la organización de los trabajadores de la construcción y la rama afines. Creemos que ahí hay una ¿cómo se llamaría? Hay una posibilidad muy grande, porque pues son en Cali 300, 400 personas viven de eso. Nosotros podemos en este momentico también dentro de las juntanzas ayudamos a construir Baluarte Campesino. Baluarte Campesino se formó en el Valle con 40 organizaciones sociales de todos los municipios, y acabamos de hacer un congreso nacional con 1.500 organizaciones de base, con 100.000 familias campesinas, y el presidente es de la Juntanza Popular. Es decir, se comienzan a cosechar frutos de todo ese trabajo que hemos realizado. Finalmente, ¿qué llamado le hace a los barrios del sur, oriente de Cali, de los sectores populares? Bueno, Petro lo ha dicho una y otra y mil veces. Este gobierno es el gobierno del pueblo, pero si el pueblo no se organiza, pues definitivamente terminará tumbándolo a la derecha. La única posibilidad que tenemos es organización, organización y más organización. Hay que llamar a todo el mundo a que se organice, a los trabajadores informales, a las amas de casa, a los vecinos. Hay que armar comités cuadra por cuadra. Para defender este gobierno, solamente el pueblo puede defenderlo. Gracias, Sigifredo. Gracias. Bueno, teníamos ahí a Sigifredo Arévalo Osorio, otro líder de las barriadas del suroccidente de Cali, que se expresaba a través de Periodismo Libre en la cobertura que hicimos ayer directamente en Puerto Resistencia. Muy importante conocer también la opinión de los hacedores, de los fundadores, de los creadores, de quienes iniciaron las luchas en este punto histórico medular de la capital del Valle del Cauca, Puerto Resistencia, en donde el presidente Gustavo Petro formuló ayer planteamientos de una extraordinaria importancia, sobre los cuales vamos a hablar con la senadora Esmeralda Hernández, quien ya se encuentra comunicada con nosotros para dialogar sobre diferentes tópicos.